Bueno, pues bienvenidos a todos una vez más a Hora Actio. Como más o menos en general sois veteranos, los que estáis aquí en lo que es Hora Actio, pues bueno, aunque sea de forma resumida, bueno, es una actividad que hacemos en Actio, Asociación de Profesionales de Castilla y León, pues bueno, para reunir a ponentes y cualquier persona que quiera aprender cosas nuevas en una horita aproximadamente y de esta forma pues intercambiar ideas, experiencias y sobre todo aprender todos mucho. Es nuestra quinta hora ya, me he perdido un poco la cuenta casi, quinta hora y bueno, esperamos seguir con ello durante bastante tiempo. De momento las hacemos online y esperamos que bueno, en algún momento pues podamos hacer virtual o presencial o en mezcla. Y bueno, pues hoy tenemos a una persona, esta vez que nos va a hablar, nunca mejor dicho, porque el motivo es la voz. Tenemos a José Luis Alonso, bueno, vamos a ver, lo que tenemos aquí. Hola, José Luis. Hola, muy ¿Qué buenas tal? tardes. Bien, en principio, como definición un poco y como para presentar esta vez, pues bueno, se define como habéis visto en los que os habéis ido apuntando en la publicidad que hemos enviado, como comunicador, locutor profesional y educador de la voz. Y a mí la cita que nos envió un poco para también definir me gustó, la de Benjamín Disraeli, un hombre del siglo XIX, que fue primer ministro un par de veces en Inglaterra, pero lo principal es que fue el mejor orador de la Cámara de los Comunes, o sea que digamos que era una persona de eso. Que eso de los oradores, el mundo anglosajón está más, creo yo, nos lo comentarás un poco más, más motivado, se utiliza más que a lo mejor aquí y bueno, pues un poquito esta cita era: nada revela tanto el carácter de una persona como su voz. Supongo que esto era una cosa que nos transmitía José Luis y tal. Yo os comentaré solamente un poco cosas y de dónde viene un poco él, y él nos explicará más la parte más suya, realmente de la pasión que tiene y por qué lo tiene. Bueno, pues desde diseño de manuales de locución publicitaria, clases magistrales en oratoria y locución en la Universidad Pontificia de Salamanca y la de Europea de Miguel Cervantes de Valladolid, guionista y presentador de los premios de publicidad de Castilla y León, tiene un estudio de grabación también con servicios para todo tema de todo relacionado con la voz. En cualquier caso, y hay una cosa que me llama la atención, lo de profesor de expresión oral en la creación del servicio de emergencias 112 de Castilla y León. Esto es una cosa curiosa que ahora nos comentas un poquito, bueno, lo intuimos, pero bueno, nos comentas este detalle porque es como un poco curioso, ¿no? Pues bueno, os paso a José Luis que nos comenta esto del 112, nos lo comentas y nos hablas un poquito de lo que tú, Muy bien. pasión por la voz. Pues bienvenido, José Luis, y Bueno, pues es todo tuyo. muchas gracias, Carlos. Bueno, pues gracias a ti, Carlos, en nombre de todo el equipo de Actio, por bueno, pues haberme avisado y poder participar en vuestras reuniones, en esta reunión que me parece también interesantísimo, ¿no? Te contesto a lo del 112, cuando hace años, ya no recuerdo los años, pero yo creo que probablemente casi 15 años, se tomó la decisión de montar el servicio 112 en Castilla y León, pues vino gente de otros lugares, concretamente de Cataluña, donde lo habían montado ya con anterioridad, y estuvieron buscando a alguien que diera expresión oral para los que iban a atender luego el servicio. A mí me llamaron para hacer expresión oral y a otro compañero para hacer expresión escrita. Y yo tengo una anécdota con ellos porque de aquellas, bueno, lo que estamos haciendo ahora, que es muy habitual, que es grabar las sesiones, de aquella no se grababa. Y entonces yo iba a donde están ahora donde siguen estando los del 112, en una de las aulas, y yo daba las clases de expresión oral. Y el primer día que llegué, pues estuvimos durante pues casi 2 meses, 2 meses y pico, me dijeron: ¿no te importará que te graben con una cámara y tal? Y dije, pues no. Claro, la conclusión fue
que lo montaron el servicio 112 en otra comunidad, no sé si era Cantabria, me dijeron que probablemente me tocaría ir allí también a ver las clases, pero como estaban ya todas grabadas, pues se lo pasaron así. Es la primera vez que me di cuenta de que hay que ser un poco riguroso con este tipo de cosas, de que no es porque te graben las clases, sino por la utilización luego del material. Por eso, de ahí lo del 112. Y en todo caso, lo que hacías con ellos, esa expresión, eso era para que supieran hablar mejor cuando tenían que Sí, contestar claro. y todo esto, ¿no? Ten en cuenta que normalmente ellos tiran siempre de teléfono y ahora el servicio se estaba creando. Entonces, ¿cómo ellos tendrían que hablar? Primero, expresarse con claridad y sobre todo escuchar también a la persona, ¿no? Porque ese es el acto propiamente de la comunicación, no solamente la comunicación es un toma y daca. Evidentemente, cuando uno pasa de emisor a receptor, inmediatamente, ¿no? Porque si no, la diferencia entre comunicar e informar es precisamente esa. Informar es que tú expresas algo y das una información, das contenido, pero comunicar es que esa comunicación, esa información te revierte también de alguna manera a ti, ¿no? Entonces esa sería la diferencia. Y yo creo que ya pasamos directamente a lo que sería, bueno, pues la exposición un poco de lo que quiero contar. Y me voy a ir a la antigua Grecia. Voy a hablar un poco, voy a empezar hablando de Pericles, que, bueno, antes sí que me gustaría, tú, Carlos, que creo que vas a llevar la moderación del evento, si hay alguien, a mí me gustaría que fuera esto lo más interactivo posible y supongo que verás, yo estaré más a lo que estoy, pero si alguien levanta alguna mano para comentar algo, que me aviséis porque estaría muy bien, ¿no? El decir, oye, ¿esto cómo es? O repítenos esto, o intentamos hacer esto, lo que queráis. Quiero decir, estoy abierto a cualquier posibilidad que tengáis. Decía que Pericles, que fue un estratega y un político y sobre todo un excelente orador en el siglo V a.C. y que, por supuesto, durante su mandato alcanzaron gran apogeo diversas manifestaciones culturales y artísticas, llegó a decir: el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está en el mismo nivel del que no sabe pensar. 25 siglos después, otro gran pensador, como es el filósofo, escritor don Miguel de Unamuno, dijo: la lengua no es la estructura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Y un filósofo de origen austriaco y experto en comunicación, el señor Ludwig Wittgenstein, decía: los límites del lenguaje significan los límites de mi mundo. O sea, veréis qué importancia le daban a la expresión oral. Y si me permitís, me voy a citar yo. Después de haber estado observando profesionalmente durante un montón de tiempo cómo hablamos, cómo podemos modificar la forma de hablar y cómo casi siempre el cómo es más importante que el qué, digo, habla bien para ser mejor. Para ser mejor en lo que haces, mejor en lo que dices, mejor para facilitar la comprensión a los demás, para ser mejores profesionales y, en definitiva, también para ser mejor persona. Y, lógicamente, para hablar bien, lo primero que tenemos que conocer es el instrumento, la herramienta, el dispositivo que refleja lo que es el lenguaje, esa capacidad propia que tiene el ser humano para expresar pensamientos y sentimientos mediante la palabra. Y no es otra cosa que la voz. La voz, ¿qué nos dice la voz? En principio, unos datos básicos sobre la voz, que no es lo que estamos diciendo, que es esa emisión de sonidos que emitimos los seres humanos por el flujo del aire que sale de los pulmones, que choca contra esas dos cuerdas vocales que vibran entre sí, ¿no? Luego ese aire, evidentemente, pasa a través de los órganos articulatorios o fonadores,
y a través de la lengua, el paladar, los dientes y la mandíbula, y lo va modificando, y estos sonidos pues, sufren esas modificaciones hasta que encontramos lo que llamamos las cualidades de la voz, es decir, una de ellas, el tono, que es la cantidad de vibraciones que tiene la onda sonora y que nos permite diferenciar los sonidos graves o bajos de poca frecuencia, los sonidos agudos o altos y de más frecuencia. Eso sería el tono. Otra de las cualidades es la intensidad o volumen, que depende de la presión sonora o de la fuerza con que expelemos el aire, ¿no? De ahí que haya voces fuertes y voces débiles. Otra de las cualidades es la duración, que es el tiempo en el que mantenemos un sonido, diríamos, para entendernos, una nota, ¿no? Eso tiene que ver en cómo controlamos la salida del aire de los pulmones. Es decir, mantener esa salida del aire, eso sería la duración. El volumen, evidentemente, no hay que explicarlo porque todos sabemos qué es el volumen. Y por último, está el timbre, que nos permite distinguir la calidad de los sonidos y nos permite diferenciar las voces. Es una cualidad que está relacionada con los matices característicos de cada sonido y tiene que ver mucho con la estructura del aparato fonador, es decir, con cómo tenemos distribuido nosotros nuestro paladar, cómo tenemos la colocación de la lengua, cómo tenemos la mandíbula. Eso es lo que nos hace que nuestra voz sea diferente a otras, aun teniendo el mismo tono. Es decir, cuando se habla de tono grave, una persona tiene el tono grave y una voz fuerte y de mucha durabilidad, pero es distinto a otro. ¿Por qué es distinto? Porque su estructura, digamos, de los órganos articulatorios hacen que esa voz sea distinta. Es lo que realmente diferencia una voz de otra. Normalmente solemos confundir eso que dice mucha gente de fulanito tiene una voz bonita con una forma delicada y expresiva a la hora de decir. Y todos reconocemos que hay voces que son bonitas, pero que comunican mal, porque o son monótonas, no hacen las pausas precisas, o simplemente porque no saben entonar. Y os propongo ahora una especie de experimento para ver cómo la voz nos da un montón de información, ¿no? Cómo a través de la voz sabemos un montón de cosas. Vamos a ponernos en una situación, imaginemos por un momento que nos suena el teléfono y al otro lado hay una persona que es la primera vez que se pone en contacto con nosotros y que aún no sabemos nada de ella. Lo primero que hará será presentarse o saludar y presentarse, ¿no? Pues fijaos que desde ese momento estamos recibiendo información sobre su persona. A través de su voz podemos saber si se trata de podemos llegar a saber, si no con toda la certeza, pero si se trata de una mujer o de un hombre. Si esa persona es joven o de una edad ya madura. Por su acento incluso podemos llegar a conocer su procedencia e incluso su nivel cultural. También nos estará informando sobre su estado de ánimo, si está enfadada o si está realmente contenta, ¿no? Si es una persona seria o una persona absolutamente divertida. E incluso puede que también su tono de voz nos indique si se encuentra bien de salud o no tan bien de salud, ¿no? Quizá si os ocurre alguna información más que nos pudiera dar la voz, os pregunto si os ocurre a alguien más, alguna información más. Hemos hablado de su sexo, hemos hablado de su posible edad, hemos hablado de su estado de ánimo, hemos hablado de su nivel cultural. Quizás haya otros términos,
que podríamos apuntar para decir, ah, pues mira, también, aunque sea la primera vez que hablo con esta persona, he notado esto, ¿no? Es una manera de cómo la voz simplemente nos da un montón de información. Pero voy más aún, ¿no? Nuestra voz, yo creo que de alguna forma nos delata, sobre todo frente a las personas más próximas, a nuestros familiares, a los que mejor nos conocen, ¿no? Y si no, recordad en cuántas ocasiones alguien nos ha dicho eso de, ¿te pasa algo? ¿Te encuentras bien? Tú podrás decir lo que sea, pero tu voz indica lo contrario. Y es que la salud física y psíquica se transparenta a través de la voz. Hay que ser un gran actor para intentar confundir a los que mejor nos conocen. Y eso yo creo que nos ha pasado a todos en muchas ocasiones. Entonces podría decir, no, si va todo bien. Y la otra persona dice, uy, parece que no va todo bien. Se lo he notado por su tono de voz. Eso suele ocurrir. Sin lugar a dudas, podemos decir que la voz permite conocer en profundidad al individuo, ya que éste exterioriza su vivencia interna, ¿no? Sus tensiones, sus problemas, toda su personalidad a través de la voz cuando está hablando, ¿no? La voz es una herramienta de trabajo, eso también es cierto, y aquí vamos a ver cómo podemos mejorar nuestros propios registros. La pregunta es obligada, pero claro, cada uno tenemos nuestra voz. ¿Es posible cambiar nuestra voz? Bueno, vamos a ver. La voz cambia y evoluciona con el crecimiento personal y de hecho no tenemos la misma voz cuando somos pequeños que cuando somos adultos. O también por afecciones físicas o problemas, yo qué sé, crónicos o por consumo excesivo de tabaco, de alcohol o por una técnica vocal defectuosa. Imaginaos, yo qué sé, pues la gente que se dedica a dar clases y que los problemas que tiene, ¿no? Que les afecta a la garganta, problemas de nódulos y tal, les cambia realmente la voz, la forma de decir, ¿no? Veamos cómo de alguna manera simplemente cambia nuestra tonalidad en la voz, ¿no? Hagamos un experimento personal y veremos cómo cambia el tono de voz cambiando simplemente, cambiando la posición del cuello. Nosotros tomamos cualquier tipo de texto, nos ponemos a leerlo o a hablar simplemente y lo hablamos en una posición, por ejemplo, ahora mismo enfrente de la pantalla que estamos, ¿no? Tomamos un texto, lo leemos frente a la pantalla en una posición natural. Ese mismo texto lo volvemos a leer, bajamos la barbilla y veremos cómo de alguna manera la voz ahora mismo es más grave que cuando está así. Y se nota ostensiblemente. Entonces ahí se agrava la voz. La voz se hace más grave cuando nosotros bajamos la cabeza. Pero si lo hacemos al revés, si lo leemos el texto hacia arriba, o sea, la barbilla va hacia arriba, hacia el techo, la voz se agudiza, curiosamente, ¿no? Entonces esta sería, digamos, una de las variantes simplemente por la posición de nuestra laringe, simplemente por eso, ¿no? Hombre, obviamente la voz cambia y evoluciona, y si no, pues escuchad alguna grabación vuestra de hace años y comprobaréis cómo se ha obrado un cambio sustancial en ella, ¿no? A veces para decir, madre mía, qué voz tenía cuando hace años, o todo lo contrario, qué voz tengo ahora. Hombre, normalmente si no estás acostumbrado a escucharte, si no te has grabado mucho, pues normalmente a nadie le gusta su voz y simplemente no es porque sea ni más o menos bonita, ni más o menos fea, es simplemente porque no está acostumbrado a ella, porque evidentemente la caja de resonancia es distinto a cómo nos oyen los demás, a cómo nos oímos nosotros interiormente, ¿no? La persona que se dedica o que se ha tenido que grabar porque da clases, porque es locutor o por lo que sea, evidentemente enseguida reconoce su propia voz, pero la gente que no está acostumbrada a ello siempre dice,
uy, y sobre todo normalmente no se gusta. Y que a los demás a lo mejor no le han dicho nunca, pueden decirte, oye, pues me gusta tu pelo, no me gusta tu pelo, me gusta tu voz, no me gusta tu voz, pero vamos, que es algo simplemente por la falta de contacto, ¿no? De todas formas, yo creo que parece que ha quedado claro que la voz es susceptible de poder cambiar, pero nosotros lo que queremos es no solamente cambiarla, sino mejorarla, ¿no? Ya que, como hemos comentado, es una poderosa herramienta de trabajo y tenemos que cuidarla y sacarle el máximo partido posible. Vamos a dar unas breves pinceladas de cómo y dónde actuar para mejorar la voz. Yo propongo que cuando hagamos estos ejercicios y los hacéis cuando los tengáis que hacer, si os apetece hacerlo, perdáis esa especie de pudor y el sentido de ridículo a la hora de trabajar, ya que en ocasiones pues, hombre, suena risible, ¿no? Lo primero que vamos a trabajar de alguna manera es la relajación, es decir, la motricidad. Hemos de intentar relajar todos los músculos que intervienen en la emisión de sonidos, es decir, desde el cuello, pasando por la boca. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, yo os propongo que si tenéis algún rato y en algún momento, ahora, bueno, yo solamente los voy a hacer así porque si no, pues estaríamos prácticamente toda la hora haciendo los ejercicios, pero cuando tengáis un ratito en casa y si realmente tenéis interés en ello, os puedo proporcionar estos ejercicios, incluso grabados para que los podáis seguir. Hagamos una serie de ejercicios de relajación, por ejemplo, de cuello. Los ejercicios de relajación de cuello son muy simples, es ir moviéndonos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, de arriba a abajo, pasando siempre por el centro, y hacer círculos, ¿no? Con el cuello, en el sentido de las agujas del reloj, y al contrario. Bueno, estos serían los ejercicios, por ejemplo, para empezar a hacer, yo qué sé, pues antes de empezar una charla, antes de empezar una intervención o para prepararse para algo. Luego podríamos trabajar un poco también los labios. Yo para los labios os propongo también un ejercicio muy sencillo. Uno sería el de poner morritos que decimos cuando trabajamos los ejercicios labios, es decir, presionar, estar un rato suficiente, hombre, si no hasta que duela, pero sí hasta que notemos esa presión, porque lo suyo luego es la relajación, y luego hacer una risa muy forzada. Es decir, pasaríamos durante un tiempo para la elasticidad de estos músculos. Haríamos lo propio incluso con ejercicios con la lengua. Con la lengua lo más normal es hacer ejercicios de rotación de lengua por dentro. En un sentido y en otro. Y por fuera. En un sentido y en otro, ¿no? La lengua, además, que es muy potente porque la lengua tiene 17 músculos, ¿no? Y tiene un papel decisivo en la emisión de sonidos. Un defectuoso tono muscular lingual, en la mayoría de los casos, es el origen de una incorrecta pronunciación. Nosotros los que nos dedicamos a lo de estar delante del micro, decimos que normalmente si no hemos hecho ejercicios antes de ponernos a hablar, tenemos el síndrome de la lengua gorda, es decir, esa especie de lengua que casi no te cabe en la boca porque estás y se te van las palabras y no pronuncias adecuadamente, ¿no? Bueno, pues esto sería un poco el trabajar, digamos, la relajación muscular y hacer ejercicios de motricidad.
Lo segundo, y por ello no menos importante, y lo más esencial y fundamental, evidentemente, en la voz está en el aire, ¿no? En la emisión del aire, en la respiración. Si no respiramos, difícilmente podremos hablar. Incluso me atrevo a decir que difícilmente podríamos vivir. Les voy a contar una anécdota curiosa de un amigo cirujano que dice que cuando intervienen a un paciente, cuando salen ya del quirófano, hasta que empieza a respirar por su propio medio el paciente, le suelen pegar unos cachetitos así al paciente que le suelen decir, respire, que le conviene. A la larga le conviene respirar. Y es que yo creo que nos conviene a todos. En fin, los ejercicios para una buena respiración tienen que ser lentos, relajados y atendiendo a los diversos tiempos, ¿no? Yo os voy a proponer hacer ejercicios de respiración diafragmática, ya que tiene unos enormes beneficios para ampliar nuestra capacidad pulmonar y torácica, y también nos va a ayudar mucho a la hora de hablar. El diafragma, como bien sabéis, es ese músculo ancho y plano y delgado también, que forma una especie de cúpula y que separa el tórax del abdomen, ¿no? Cuya función precisamente es la respiración. Conviene practicar hasta que nuestro cuerpo se vaya acostumbrando a los beneficios que conlleva el sistema de la respiración diafragmática. Es ante todo un magnífico relajante del cuerpo y de la mente, la respiración consciente que se llama también, ¿no? Al parecer acelera la circulación venosa, produce también un masaje continuo a los órganos abdominales y contribuye a dotar a la respiración de una amplitud, una relajación y un ritmo. Quiero decir que a veces eso tan sencillo que es respirar, si lo estructuramos de alguna manera, estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Yo siempre propongo el mismo ejemplo a la hora de respirar. Esto es como caminar. Si tuviésemos que de alguna forma estructurar el cómo caminamos, el dar un paso, es decir, primero ponemos el pie izquierdo delante, luego el derecho, luego tal, probablemente nos caeríamos con toda seguridad. Pues en la respiración vamos a procurar hacer todos estos pasos para ser conscientes de que estamos respirando, ¿no? Lo mejor para prepararse, para hacer los ejercicios de respiración, es ponerse a estar lo más cómodo posible, o bien tendido en la cama o en una manta en el suelo, e intentar estar muy relajado. En la práctica podrás luego hacerla en cualquier situación o lugar, pero en principio yo propongo eso, sea en la cama, si podemos ponernos música relajante y cerrar los ojos y pensar en naturaleza viva, en mares fantásticos y bosques frondosos y lagos excepcionales, pues bueno, eso sería ya miel sobre hojuelas, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es concentrarnos en la expiración, es decir, en soltar el aire. Lo vamos a hacer de una forma continua, expulsando todo, haciendo un gesto de contracción del abdomen, ¿no? Sería el expulsar el aire de una forma larga y continuada. Hasta que salga, hasta que nos quedemos prácticamente sin nada, de una forma, como os digo, lenta, larga y profunda, de tal modo y manera que cuando la inspiración va a ser prácticamente natural, ¿no? Pues en cuanto soltamos todo el aire, inmediatamente queremos otra vez, queremos inspirarlo, ¿no? Y nos entrará de una forma, digamos, natural. Pero en principio es desinflarnos, echarlo todo. Tras varios intentos, veremos cómo eso, inspiramos mucho más profundamente y que nuestro abdomen empieza a jugar un papel mucho más activo. De hecho, si nosotros ponemos algo de peso, un libro, por ejemplo, encima del estómago, veremos cómo sube y baja y nos concentraremos en ello.
porque esa concentración va a ser interesante. Al principio hemos dicho que si es en esa concentración también ya vamos a empezar a emitir un sonido en la respiración, ¿no? Vamos a inspirar de una forma natural, vamos a hacer un momento de apnea y luego lo vamos a soltar el aire y ya lo vamos a soltar por ejemplo, con una vocal, con la O, por ejemplo. Hasta que podamos, volvemos otra vez a hacer esa inspiración, ¿no? Entonces ahí, si estamos unos minutos todos los días y vamos trabajando, veremos cómo vamos ganando, ¿no? Pues notaremos cómo nuestra inspiración pues casi viene sola, ¿no? Y entra el aire en los pulmones, ¿no? El diafragma va bajando, el abdomen hemos dicho que se hincha, y hay que tener en cuenta que el diafragma es el que trabaja, el abdomen se hincha, pero que es la consecuencia del aire que entra en los pulmones, no la causa, ¿no? En cualquier caso, insisto que si alguien tiene interés y quiere profundizar en la respiración, que ahora sería muy interesante hacerlo todos, pero nos llevaría tiempo y entonces nos limitaríamos mucho el tema de la voz a la respiración, pues os podría enviar esa información. Hemos hablado de la relajación y la motricidad, de cómo mover los músculos. Hemos hablado de la respiración y ahora vamos a hablar de la modulación. Vamos ahora a trabajar otra área, que es la modulación. Que la modulación es esa habilidad para pasar de un tono a otro armónicamente, de una manera armónica, ¿no? En la comunicación oral, los sentimientos se expresan a través de los tonos y no del volumen. Bueno, tendría que ser así. Entiendo que hay mucha gente que para expresar sus sentimientos a veces lo que hacen es elevar el volumen, pero no, en la comunicación realmente efectiva, digamos que los sentimientos habría que expresarlos a través del cambio tonal, ¿no? El tono es como la melodía, por eso debe variar constantemente para no ser monótonos en nuestra manera de hablar. Los tonos hacia arriba expresan sentimientos positivos, alegres, juveniles incluso, y los tonos hacia abajo lo contrario. Si además de hablar en tono hacia arriba alargamos las palabras, entonces nuestra expresión será más amable. Pero si usamos tonos hacia abajo y cortamos las palabras, sonaremos cortantes y antipáticos. Si quiero ser amable, uso mis tonos hacia arriba y las palabras alargadas. Y si quiero ser en un momento dado tajante, pues todo lo contrario. Evidentemente lo que tenemos que es conocer nuestra propia voz para ver esa riqueza que tenemos en matices. Y hay que saber utilizarlos bien, los tonos. Yo os voy a poner un ejemplo, voy a leer, porque la mejor manera para mirar todo esto es practicar y leer en voz alta. Esto me lo vais a escuchar en más de una ocasión, hoy y siempre que coincidamos, ¿no? Yo os voy a proponer siempre que leáis en voz alta. Y si os podéis grabar, mejor que mejor. Pero vamos a buscar este texto, es un texto muy sencillo. Primavera Soriana es un texto de Machado, y vamos a hacerlo primero en un tono serio, luego lo voy a leer en un tono alegre y al final lo voy a leer en un tono como si fuera un discurso. Voy a hidratar. Primero un tono serio. Primavera Soriana, primavera humilde, como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Campillo amarillento, como tosco sayal de campesina, pradera de velludo polvoriento, donde pase la escuálida merina. Ahí, si veis, lo he hecho un poco más cortante, he intentado bajar un poco la barbilla, y ahora vamos a hacer el mismo texto, pero para que quede más amable,
un tono más próximo, incluso más juvenil, y acordaos que decíamos que íbamos a hacerlo más agudo y intentar que las palabras alargarlas un poco. Pues vamos a ello. Primavera soriana, primavera humilde, como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Campillo amarillento, como tosco sayal de campesina, pradera de velludo polvoriento, donde pace la escuálida merina. Bueno, esto ahí yo creo que hay cierta diferencia entre un tono y el otro, y ahora vamos a hacerlo entre una modulación y otra. Y ahora vamos a hacerlo en un tono de discurso, ¿no? Que sería mucho más severo y tal. Primavera soriana, primavera humilde, como el sueño de un bendito, de un pobre caminante que durmiera de cansancio en un páramo infinito. Campillo amarillento, como tosco sayal de campesina, pradera de velludo polvoriento, donde pase la escuálida merina. Como veis, parece que os estoy echando la bulla en vez de recitar a Machado, ¿no? Pero es así. Yo no sé si tenéis alguna duda mientras hemos estado hablando, o continúo directamente, os apetece comentar algo, como queráis. Si queréis sigo y al final, Carlos, tú mandas. Sí. Bueno, no te voy a preguntar una cosa. El tema de dar confianza, cuando incluso antes decías que el teléfono hablábamos y podías saber el sexo y tal, también puede inspirar la forma confianza o no confianza, a lo mejor también, ¿no? Incluso ahora también a la hora de hablar o de modularlo de alguna forma también puede ser. Cierto, sí, sí, sí. Y de hecho, yo creo que eso, cuando se habla por teléfono, cuando no conoces a alguien o simplemente no lo estás viendo, simplemente su entonación te invita a que tú le puedas contar algo o cerrarte en banda. Y oye, y una de las cosas sí que habéis comprobado, porque yo creo que a todos nos ha ocurrido y sobre todo a nuestra familia o nuestros buenos amigos, que es difícil engañar a alguien por mucho que le digas. Cuando te dicen el te pasa algo, que nos lo han dicho un montón de veces, es que realmente te pasa algo. Quiere decir que es verdad que puedes intentar, hombre, si lo coge un señor como el señor el imitador tan bueno, Raúl Pérez, que es capaz de modificar, fijaos lo que tiene que hacer este hombre para imitar la voz de otra persona, su tono, incluso casi su timbre, ¿no? Quiere decir que tiene que poner los músculos de su boca de una manera determinada para que suene de una manera determinada, ¿no? Y cómo imita absolutamente a todo el mundo. Claro, es un profesional, eso es otra cosa. Pero quiero decir, el común mortal, pues a la hora de expresarse, se expresa tal cual. Entonces no hay más cáscaras que eso, ¿no? Yo ahora os quería comentar, comentar un poco sobre las distintas formas que nos encontramos en las conversaciones y en las relaciones de comunicación, sobre todo las negativas. Y voy a hablar de las negativas más que nada para que procuremos no hacerlas. Es decir, ahí nos vamos a ver reflejados todos en alguna ocasión. Incluso yo creo que se puede poner vais a poner nombres a personas conocidas según os lo vaya contando. O sea, porque lo hay, ¿no? Y lo vamos a ver así. Estos ejercicios, los ejercicios que hacemos, o que hemos hecho, son para comunicar, evidentemente, para hablar con alguien, para dirigirse a un grupo de personas a través de la voz, eso con nitidez, con claridad, con un discurso estructurado, con una correcta vocalización, con intención al menos interpretativa, y todo eso, fijaos la cantidad de cosas que digo, me atrevo a decir que es un acto de generosidad que hacemos hacia el otro. El intentar contar algo a alguien, contárselo bien y expresarnos bien, que la otra persona capte
exactamente eso que queremos decir y solamente eso. Y en ese ambiente, ese contexto, es un acto de generosidad. Yo siempre digo también que en esto de la palabra y del lenguaje y de la voz existe un acto de amor que es cuando, y algunos seguro que también lo tenéis presente porque lo habéis pasado y lo habéis sufrido, es cuando alguien por la noche, cuando erais pequeños, os contaba alguien un cuento, o si lo hacéis vosotros ahora, ¿no? Eso es un acto de amor. No hay mayor placer que alguien que te esté leyendo y vaya cambiando con los distintos, modulando la voz y haciendo las voces de los distintos personajes. Es tan bonito que aunque el cuento no valga para nada, tú le dices, invéntatelo, papá, abuelo, inventa, aunque sea tal, pero porque te hace disfrutar, ¿no? O leer, que yo no sé si a las personas cuando están enfermas, yo recuerdo que antes se hacía, yo creo, esto más, ¿no? Eso me parece que es un acto realmente de amor, es hacer el amor a alguien, por decirlo de alguna forma. Y ahora vamos a lo negativo. Vamos a ponernos en situación, porque recordad lo terrible que puede llegar a ser la conversación con algunas personas que no hacen nada por concentrarse y a los que de entrada se les ha olvidado hablar todo seguido. Y a cada paso se paran, sobre todo en cada preposición. Eso es horroroso. Esas personas que te dicen, y digo la preposición porque es así, que se encuentran contigo y te van a contar algo y te dicen, he visto que vive en, que trabaja para, que es cuñado de, y al final dices, pero qué terrible es esto, ¿no? Para el que, sobre todo es terrible para el que intenta recordar sin éxito lo que quiere contar y muy fatigoso para el que intenta reconstruir el discurso del otro, ¿no? Ayer me mandaban una cosa de TikTok que representaba perfectamente esto, ¿no? De una madre que llama a un niño que está cocinando a la madre y le dice, Carlos, por favor, cariño, ven, vete a la tienda. Uy, parece que la cocina no funciona, uy, se me ha ido otra vez. Y compra así, eso, lo de, pero mamá, por favor, ¿no? Es una cosa que dices, esto es insoportable. Esto nos hemos encontrado y sobre todo, por supuesto, con la edad se agudiza muchísimo más, ¿no? Pero sobre todo yo estoy convencido de una cosa, que aparte, que no es un problema de memoria, es un problema de concentración. Porque muchas veces nos interesa muy poco lo que vamos a contar y no estructuramos el discurso. Si realmente estructuráramos el discurso, yo estoy convencido de que todos esos lapsos de olvidos no serían. Pero paso a otro. A mí me molesta profundamente y me pone muy nervioso ese tipo de personas que no vocalizan nada o por lo menos que hacen una vocalización incorrecta. Y pongo el ejemplo, ¿no? Esa gente que dice, vengo de la óptica, esa que está para allá y me he tenido que estar muy lejos, que he tenido que coger un taxi y casi llego tarde. Y eso que llevaba un buen ritmo, menos mal que todo se ha acabado. Y dices, de verdad, eso a mí me duele profundamente. Y además me duele profundamente porque ya no lo hace una persona, dices, con un cierto nivel cultural o bajo nivel cultural, sino que lo hace ya todo el mundo. ¿Y qué me decís de los que tienen un discurso monocorde, aburrido, monótono? Les voy a poner un ejemplo, a mí siempre me recuerda el señor vicepresidente de la Junta, el señor Igea, tiene ese tipo de tono que cuando habla parece que se acaba de levantar continuamente, y este señor se ha levantado, le da lo mismo si a las 9 de la mañana, que la hora que sea, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues pasaríamos a las personas que ya, por eso digo que no tienen el discurso nada estructurado y que te van a cortar algo y se van por las ramas. Eso ya, ¿para qué queremos más? Y de los más peligrosos y de los más fatigosos y la verdad y más molestos es que es cuando alguien te invade el espacio ese personal, ¿no? Ese
ese espacio que nosotros llamamos la proxemia, que es esa disciplina que estudia cómo gestionamos los espacios en nuestras relaciones sociales, laborales y personales con otros individuos, ¿no? En la proxemia existen 4 grandes tipos de espacios, digamos, el íntimo, que tú permites que la persona se acerque lo suficiente, incluso mucho más; el personal, que es algo ya donde las distancias son un poquito más largas; el social, que no queremos que nos lo invada nadie; y el público, ¿no? Según una distancia establecida entre los sujetos. Parece que es algo es algo establecido, y claro, y esto también está determinado por razones, digamos, culturales a veces y sociales. No es lo mismo la proxemia en una sociedad como la sociedad nuestra española o la sociedad latina, que otro tipo de sociedades, ¿no? Pero verdaderamente el sentirse invadido en tu espacio es absolutamente molesto e insufrible. Y de hecho, pues a mí me ha pasado que con alguna persona que, aunque en principio te pueda caer bien, incluso que lo que te pueda contar puede ser interesante, en el momento que se te mete encima y dices, mira, no quiero saber más nada, no quiero saber nada. Bueno, pues tener en cuenta todos estos factores a la hora de... Sí, pues, perdón. Y estaría el tema ese de las coletillas, que yo creo que casi todos lo hacemos, yo al menos seguro. Eso es tremendo. Bueno, no he puesto más ejemplos porque también, pero lo de las muletillas y las coletillas, eso es de ponerte de verdad que rompe cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de comunicación. Eso es durísimo, es durísimo. Por eso, de alguna forma, el título digamos, que puse a este encuentro es: habla bien para ser mejor, porque para evitar todo esto hay que hacer un esfuerzo. Y hacer ese esfuerzo, yo creo que eso es ese acto de generosidad y ese acto que nos hace ser, en principio, pues seguramente que mejores profesionales. O sea, tú cuando a alguien le tienes que contar algo y eres preciso, no te vas por las ramas, mantienes el tono adecuado, que también es eso, el volumen adecuado, que también nos hemos encontrado con cuánta gente que para contarte algo a veces parece que tienes que aplicar el oído, porque te susurran, te murmuran y lo pasas mal. Pero también todo lo contrario. Aquellos que para contarte algo no te lo cuentan a ti, se lo cuentan a todo el mundo. Y pasas un rato verdaderamente muy desagradable, ¿no? Pues todo eso de verdad que es parte de ese proceso comunicativo. Y yo por hoy lo dejaría un poco aquí para poder hablar un poco todos. No sé si tenemos un ratito. Alfonso creo que tiene alguna cosa que decir. A ver. Vale. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Gracias a José Luis y a todos los que estáis aquí por acudir a la hora actio, ¿no? Ha sido interesantísimo por mi parte, yo creo que los demás igual, lo que nos has contado. Está claro que la voz tiene una poderosa influencia en todos, pero fíjate, yo soy comercial. Y los comerciales, pues la profesión de comercial está muy denostada. Muchas veces, pues está denostada porque lo hemos hecho muy mal, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado. Porque claro, si tú no sabes qué hacer, dices, tú no tienes estudios, pues ponte a vender, que para vender no hace falta, que no te piden estudios. Y no es cierto, tú lo estás diciendo ahora, José Luis. Imagínate que todas las personas que tienen que vender les dieran un curso de la voz, ¿no? Del tono, del timbre, de todas las cualidades que de la voz tiene para que influenciara. El primer criterio de compra siempre es la confianza, lo ha dicho Carlos antes, que me lo ha quitado. Pero ¿cómo podemos ser creíbles? Porque la credibilidad de los comerciales es fundamental. Coges el teléfono y alguien te llama y una de las cosas es algo pasa, no me lo creo. No es que no tenga confianza porque no le conozco a esa persona, ese es otro concepto, pero es que la entonación, el timbre, todo, hay algo que no da credibilidad a su voz. Hombre, yo como
como para cualquier actividad vital, es decir, lo que dices tú ahora mismo de la comercial, o para hacer un discurso, o para dar una clase, yo creo que hay tres factores que son fundamentales para llegar a buen puerto. Uno es la naturalidad. Y la naturalidad significa eso, ser uno mismo y ser una persona pues como tú eres y presentarte tal cual. Y aprovechar incluso, si a veces, no sé quién decía que lo utiliza después de que lo pasó mal la primera vez, que fue a dar una conferencia y tal, y subí al estrado y se cayó. Y bueno, pero lo utilizó a su favor, ¿no? Porque dijo, wow, pues empezamos bien. Entonces ya se relajó el público y desde ese momento el público se entregó a él, porque fue natural. Eso yo creo que vale para cualquier cosa, para vender o ser natural. Otro es la humildad y pensar eso, que tú vas a contar algo, vas a vender algo, sabes de tu producto, pero seguramente si escuchas a la otra persona, también vas a aprender y te vas a llevar algo también de esa persona. Y eso lo vas a tener. Tú no eres el que más sabe de todo, sino estás aprendiendo. Y es bueno eso, poner oído y quedarte con algo y decir, pues mira, esto no lo sabía y tal. Observar. Y por supuesto, como en todo en la vida, ponerle corazón. Eso sería la confianza. Creer en lo que estás haciendo, ¿no? Eso sería yo creo que son los tres factores fundamentales para una buena conversación o un buen discurso o una buena venta. Una segunda pregunta que te voy a hacer. Hace unos días nuestra compañera Alicia, que es publicista y en comunicación y demás, nos hablaba de que las personas nos comunicamos con tres conceptos: el tema verbal, paraverbal y no verbal. El paralingüístico, de lo que estamos hablando, es el 38%. El 55%, si no me equivoco, Alicia, el no verbal. Y el 7% son las palabras. ¿Qué piensas de eso? Hombre, yo creo que eso es así. Bueno, hay estudios de todo y además, sí. como esos estudios los hicieron los americanos y los americanos hacen estudios de todo, pues me lo tengo que creer a pies juntillas. No lo sé, pero sí que es cierto que muchas veces, hombre, lo que tiene que haber evidentemente en nuestra forma de contar es una coherencia en todo eso. Yo no lo sé. El otro día, vamos, simplemente por ver cómo hacíais la hora Actio, pues un momento antes de conectarme, escuché el último que precisamente era Belena, ¿no? Y hablaba sobre lo que es el lenguaje científico, digamos, ¿no? Y cómo se aplicaba esto. Y no quería entrar en temas políticos, pero sí decía una cosa, que a lo mejor va en contra de lo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Porque decía que había bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en el que cuando un político se compromete a algo, evidentemente casi tendría que estar por escrito. Es decir, porque que a veces no les exigimos absolutamente nada, ¿no? Y a veces damos más importancia a lo que, al revés de lo que decía yo, no, sino al cómo, vamos, ellos mismos dan más importancia al cómo que a lo que están diciendo. El que es igual, pueden decir las patosadas más grandes, pero cambia el tono y entonces dice, joder, anda, que se han puesto los de no sé qué, se han puesto los de... No sé si Sí. Quiero decir que eso, recuerdo que lo decía el otro día y es verdad, ¿no? Cuidado con el cómo, porque el cómo cada día que te haces más especialista en algo y trabajas el tema de la comunicación, pues no olvidemos que hay que ponerle corazón, pero hay que ponerle humildad, hay que ponerle naturalidad, hay que ponerlo verdad. Claro. Porque es que si no, al final sabemos mucho de comunicación y al final sabemos mucho de engañar. Y eso no está bien. Por alusiones. Vale. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, José. Es que muchas veces no es que los políticos hagan eso, sino que nosotros les compramos eso. Si nosotros no compráramos el discurso vacío y compráramos los argumentos contrastables y exigiéramos respuestas, pues tendríamos otro tipo de políticos. Pero claro, como el contenido importa mucho menos y
Y es verdad que si no nos centramos o si no profundizamos en lo que nos están diciendo, el hecho de ser simpático, ser guapo, ser alto o cosas de estas, tienen más tirón que el decir cosas sólidas y serias. Entonces, claro, estamos comprando y nos están vendiendo lo que nosotros queremos comprar. Claro. Cuando Alfonso nos quiere vender un pirulí y se lo compramos porque nos lo vende bien y utiliza un buen discurso. Claro, y ahí el lenguaje, dices, claro, el no verbal, qué bien, qué puesta en escena más estupenda. Y dices, sí, pero vamos también al asunto profundo, a la propia ética. Vale que esto es una herramienta, pero como todas las herramientas se pueden utilizar para bien y para mal. Entonces vamos a intentarla utilizar lo mejor posible. Quiere decir que lo que digamos sirva realmente para algo y sobre todo para algo bien, que yo insisto, habla bien para ser mejor. Yo en eso resumo todo. O sea, por si había alguna duda, digo, yo creo que ya no existen dudas, ¿no?, al respecto. No, Para ser mejor en todo, va a ser mejor persona. Persona. Hombre, eso eso dije ya a José Luis, que liga mucho con el tema de Actio en cuanto a que somos profesionales, pero siempre hemos creído que antes somos personas, con lo cual siempre creemos que si somos buenas personas o somos personas como honestas, etcétera, ser mejores profesionales pues puede ser una consecuencia lógica, ¿no? Entonces, el ser mejor persona para luego pues poder hacer cualquier tipo de actividad, ¿no? Y bueno, antes de acabar, quería decir una cosa. Hoy en día el tema de que se está promocionando, dejando con la parte mía de tecnología y todo el tema de los podcasts, que ahora tan de moda están y que todo el mundo hace podcasts, y bueno, deberíamos a lo mejor hacer también todo, supongo que también es un momento en que la gente, y que se verá un poco allí en ese mundillo, no sé si lo has visto o sigues a alguien, la gente como en general cómo lo hace, o es la gente va un poco así a la... Sí, bueno, hay un poco de todo. Sí que es verdad que cuando hay todo se trabaja a través casi a veces de modas, ¿no? Y hay gente que trabaja muy bien para hacer un podcast, pero para hacer un buen podcast, pues evidentemente todos conocemos a grandes personas que son grandes comunicadores que hagan lo que hagan y lo que te cuenten, sea un programa de historia o sea lo que sea, lo más peregrino que te puedas imaginar, lo hacen bien, y otros simplemente, pues bueno, se acercan digamos, a esa herramienta como es el podcast con menos fortuna que otros, ¿no? Porque muchas veces ocurre en el propio discurso lo que acabamos de ver. Hay gente que no vocaliza bien, y entonces yo un podcast que llega, lo primero que escucho es una palabra que me molesta y desconecto directamente y digo, se acabó. O alguien que en vez de hablarme con una sonrisa, con amabilidad, con esa proximidad, parece que me está dando un discurso de, mira, yo ya estoy harto de discursos, ya los tengo todos los días. Entonces, por eso te digo que, pues, pero pasa con los youtubers y con la gente esta. Al final la moda es el que diga más tonterías y haga más bobadas en la pantalla, es el que se lleva el gato al agua. Vamos, va a creer en una sociedad mínimamente formada, mínimamente, ya no digo inteligente, pero sí de andar por casa, que es que al final estamos haciendo una sociedad de tontos, y además los más tontos son los que más éxito tienen. Y yo estoy en contra absolutamente de la mediocridad, pero la mediocridad es lo que ahora mismo está vendiendo, y a las pruebas me remito. Da vergüenza ajena a veces. Una cosa, un tema técnico, José. Sí. Yo como vendedor, como comercial que soy, pues voy a esto. ¿Tú crees que las personas cuando hablan por teléfono de pies son más creíbles que cuando están sentadas o andando? Bueno, vamos a ver. ¿Te refieres a la vocalización? A la vocalización y tal? Bueno, evidentemente el estar de pie, los locutores profesionales y hombre, que no tienen que estar durante un programa en 6 horas, ¿no? Pues ya están sentados, pero los locutores todos trabajamos de pie. Y trabajamos de pie precisamente porque la respiración te oxigenas muchísimo más,
te ayudas, sobre todo personas como yo que tenemos un lenguaje gestual también muy vivo, pues eso te ayuda. Yo me acuerdo que en el estudio para mí fue toda una revolución el pasar del atril convencional a la pantalla alta donde yo leía el texto, por muchas razones. El atril convencional llegaba hasta, me ponía a hablar, le pegaba cada leche, que decíamos, claro, entonces de la otra manera no. Aparte de que salían como os había contado antes, las grabaciones mucho más amables porque tenía que mirar hacia arriba. Entonces no quedaban tan toscas o tan serias o tan apáticas, ¿no? Pues también era una cosa de este tipo. Entonces la pantalla estaba más elevada, te permitía tener un poquito la voz un poquito más aflautada y por eso se hacía. Pero sí que es cierto lo del teléfono que dices. Pues hombre, digamos que vocalizas mejor y tal, lo de que ser más convincente o no, yo no me atrevería a decir tanto. Es que me tocó dar un curso de ventas en Asturias y era una nave, pues habría a lo mejor allí 300 personas hablando por teléfono, vendiendo, eran teleoperadores. Casi todo mujeres. Esa es otra de las preguntas. Es decir, ¿por qué siempre el 95% eran mujeres? Y se lo dije al gerente y me dijo que es que las mujeres vendían mejor por teléfono que los hombres, pero con mucho. Mira qué porcentaje, de 95 a 5. Bueno, pues yo no tengo estadísticas al respecto, pero sí tengo, yo creo que las cosas han cambiado mucho, la sociedad ha cambiado afortunadamente, es mucho más global en casi todo, y la cuestión de género yo creo que no es tan importante en muchas cosas, porque yo, fíjate, te voy a contar al revés de este detalle. ¿Vosotros os acordáis que hace unos años cualquier tipo de documental de la 2 lo hacían voces masculinas y no había voces femeninas? Y luego, sin embargo, bueno, pues ahora se ha demostrado que pues decían que daba más seguridad una voz más grave que una voz de mujer que parece más aguda, de entrada y tal, ¿no? Bueno, pues eso se acabó. Pero más aún, ¿os acordáis que antes, cuando se anunciaban los coches, nunca había una voz femenina para vender un coche? Bueno, eso la sociedad cambió. Evidentemente, las mujeres también se compran coches. Y lo más normal es que bueno, te lo venda alguien que lo va a utilizar. Nosotros hacíamos una prueba muy curiosa en el estudio, que era un mismo texto leído por una voz de un hombre y una mujer, y era sobre un sujetador, que lo llamábamos lover. Lo habíamos, pues, nos imaginamos un sujetador, se llamaba lover, y decía el hombre, ¿te has fijado lo bien que te sienta tu lover? ¿Cómo te miran y lo bien que vas? Vale. Y decía la mujer lo mismo, porque el texto no cambiaba. ¿Te has fijado cómo con tu nuevo lover, cómo te miran y lo segura que vas? Y tal. Y queríamos ver esa diferencia. ¿Cuál de los dos podría vender más? Y al final, bueno, pues dependía. Había gente, hicimos una especie de consulta, lo testeamos y había gente que le gustaba mucho la voz profunda y grave del hombre para contar esto y, sin embargo, había otros que decían, qué sensual queda la voz de mujer, qué bien lo vende, ¿no? Entonces, yo no me atrevo muchas veces. Hombre, hay estudios para todo, pero yo te digo, yo os cuento lo que yo vi. Los asistentes de voz, Alexa, Siri, Google, ¿os fijáis que todos son voces femeninas, curiosamente? Sí, cierto. Mira, ya me está hablando Alexa, que la tengo aquí al lado. Ya te está diciendo ya te está hablando cosas. Me está hablando, ya me dice algo y enseguida te contesta. Bueno, bien. Bueno, pues yo creo que, mira, lo importante de todo esto es que ojalá cada vez haya, que haya voces humanas en casi todo y que no sean voces de estas sintetizadoras, que son muy metálicas. El otro día me hacía mucha gracia porque había un reportaje o en el telediario, hablaban de Fitur y había una especie de robot que hacía, mira, ahora lo puedes comprar, no sé si eran los billetes o hacer, no sé qué, una especie sin necesidad de nada porque el robot te hablaba, te lo contaba todo y decías,
Y esto es una ventaja, de verdad que eso es una ventaja, que ya no haya una persona en el mostrador o donde sea, en la agencia de viajes, y puedes decirle, oye, pero de verdad que lo de Cancún mola, y te diga, bueno, yo he estado hace 3 meses y bueno, que te diga y tal, y te lo tenga que decir una máquina. Yo no sé si... Ya, eso ya... Sí, eso sí. ya El depende. corazón no está el corazón, no está el corazón. Claro, como decía el otro, no, nos ha faltado un poquito de piel. Bueno, pues nada, yo creo que está No muy sé bien. si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que Si tenga alguna alguien más duda. quiere decir un comentario o algo, pues... Tenemos ahí a José Luis Alonso Asensio, porque me acuerdo más de Asensio que de Alonso, José. ¿Así? Tienes nombres de futbolistas. Está bien eso. Pues bueno, yo creo que vamos, si hay alguna duda o pregunta más, de todas formas, también si alguna cosa queréis contactar con él en el documento que os enviaremos, el listado que os enviaremos a todos, aparece pues también el teléfono y el correo de José Luis, y podéis poneros en contacto con él, pues alguna duda, alguna propuesta, en fin, cualquier cosa que queráis decirle, pues él seguro que no tiene ningún problema. Y bueno, a todos los demás agradeceros vuestro tiempo aquí. Espero que bueno, pues os haya motivado. Personalmente creo que va a ser interesante, muy interesante. Y la verdad a veces condiciona un poco. Uno ya quiere hablar, hacer algo y dice, uy, no sé si lo estoy haciendo bien. Carlos, perdona. Sí. Interesante, y a ver si José Luis nos dice, irrelevante. Porque claro, lo que nos has contado, igual que nos contó Elena el otro día, lo podemos llevar a nuestro lado personal también. Igual para mí es más que interesante, es relevante. Exacto. Y aprovechable también. Claro, es aprovechable. Ya sabes que la voz es tan sugerente, Alfonso, que puedes volver a reconquistar a quien quieras. Yo tengo que estar reconquistando a mi mujer todos los días. Ahí lo tienes. Estoy todo el día ligándola, a ver si, Ahí lo para que no tienes. se me vaya, porque hay gente ya mucho más joven, yo tengo mucha juventud acumulada ya, y a lo mejor hay alguien que se mete ahí la ficha y así que hay que estar ahí todo el día ligando. Pues bueno, enamorando con la voz, como les ha comentado José Luis, y que bueno. No, pues, haciendo pues, el amor con la voz. Ahí con la esa voz frase me ha encantado. Y Hoy voy a cenar con esa frase. Y con corazón, voz con corazón. Nos despedimos entonces hasta el próximo día. Os seguiremos comunicando cuando tengamos nuevas horas Actio. Nos quedan todavía algunas más antes del verano, o sea que nos esperamos por aquí otro día y os enviaremos un correo en unos días con la grabación, con el listado, etcétera. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias por asistir. Gracias a todos. Y hasta la próxima. Muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Chao, chao. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias.